Mi compañero Brandon González y su servidor. Hablaremos del capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de Análisis Políticas Públicas y Eficacia de la Administración de Joan Subirats. Bien, pues empezando con un poco de antecedentes, quisiera resaltar un punto del texto, el cual menciona que en Estados Unidos el cambio de la administración de demócrata a republicano no implicaba en realidad un cambio o una mejora real en los niveles de eficacia y eficiencia de las políticas públicas. Es decir, no importaba de qué partido llegara el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Las políticas públicas no cambiaban del todo. Sin embargo, eso dio inicio para darse de cierta manera una nueva forma de abordar las políticas públicas, ya que no solo trataban de superar los problemas o obstáculos que se les presentara al perseguir sus objetivos, sino que se trataba eh, de maximizar la eficacia y la eficiencia de los servicios públicos que se brindaban, es decir, conseguir los mejores resultados a los menores recursos posibles, con los menores recursos posibles. Ese es un punto importante que hasta el día de hoy pues debemos o deberíamos mantener aplicando en todas las políticas públicas o los proyectos sociales que, ya que como lo hemos visto en otras clases, existe un presupuesto para cada rubro, el cual debemos de aprovechar al máximo para cumplir pues con los objetivos, ¿no? O las metas que se plantean realizar. Y pues claramente es ofrecer servicios o programas de calidad donde tenemos que satisfacer primeramente, en este caso, a la ciudadanía, que es realmente los que consumen pues, estas políticas, ¿no? Los proyectos. Bien, como punto número 2, revisamos los modelos analíticos donde nos menciona que existen o existían variables por los cuales se pudiera explicar de manera general el porqué de los fracasos en el sistema al aplicar las políticas públicas. En este punto existe la hipótesis de partida, en la que se observa la influencia de los procesos decisionales racionales. Es que esto quiere decir que en cuanto más claros se especifiquen los objetivos del programa, más fácil será la labor para ponerlos en práctica. Es decir, todo debe estar bien especificado a detalle para evitar o disminuir los errores que pudieran cometerse en un futuro. Para ello se proponen métodos en los cuales se mejoran la elaboración de los objetivos. Uno de ellos es la necesidad de transmitir la información de manera correcta, de manera coherente y clara, así como especificar a quién va dirigido o quién la va a dirigir. La segunda variable sería la cantidad de recursos con los que se cuenta, ya sean recursos económicos, recursos humanos, que sean capaces de realizar las actividades correspondientes, ¿no? La tercera variable sería la comunicación y el control, ya que al tener una comunicación pues buena o intensa, precisa, se facilita la colaboración de los distintos órganos a contribuir con el proyecto y de esta manera se simplifica, se facilita el proceso, ¿no? Por último tenemos la variable de ambiental, la cual implica condiciones económicas, sociales, políticas, que pues asimismo la opinión pública es una pieza clave, ¿no? Es una pieza importante. De todas estas variables sobresale una hipótesis la cual menciona que al menor cambio del programa, o sea, con un menor cambio, o sea, con un cambio pequeño, mayor será la posibilidad de éxito, porque pues no estás haciendo en realidad un cambio grande que vaya a implicar movimientos bruscos en una política. Eh, o pues tendrá, mejor dicho, tendrá un mejor rendimiento o la eficiencia y eficacia en el programa de la política será mejor impartida, ¿no? Tenemos otro punto que es una nueva perspectiva en el análisis. En este punto se parte de un análisis el cual trata de averiguar cuáles son los impactos que tendría al aplicar una nueva política pública. Es decir, a quién va a afectar, a quién va a contribuir, a quién va a beneficiar.
así como ver a quienes perjudica o afectan, ¿no? Ya sea entes externos o internos de mismo la administración. Es por esto que podríamos decir que se puede iniciar una propuesta de política revisando cuáles son los impactos que se generan en los diferentes sectores o en los órganos administrativos, ¿no? Para posteriormente subir de nivel hasta llegar a la decisión, tomando en cuenta primero a los órganos administrativos, después los entes externos que podrían verse afectados, ¿no? Como lo mencioné anteriormente. Una vez tomando la decisión de la política pública que se va a implementar, se debería de aclarar en qué medida en conjunto con todos pues, los recursos que se tienen, las normas que se vayan a aplicar, los procedimientos, uh, se debe ver los resultados finales o se debe de ver en qué se ha influenciado los resultados finales, es decir, qué impacto tuvo esa política pública en ambos sentidos, tanto lo externo como lo interno. Y de ahí nos brincamos a lo que son los problemas de una fase implementadora de la política pública, en el concepto de Policy Network y las relaciones intergubernamentales. En este proceso de una política existen aquellos grupos los cuales suelen verse afectados, eh, pero en el proceso de implementación también existe un punto a su favor a los que son afectados, ¿no? El cual es la negociación. ¿Qué quiere decir con la negociación? Pues es en el cual se entiende que antes de implementar una política pública se debe manejar como una especie de plática en la cual tanto los afectados como quienes van a implementar la política exprese sus inquietudes o sus afectaciones, siempre y cuando exista pues realmente un compromiso de ambas partes, ¿no? Existan limitaciones y de una buena comunicación e información. Y para finalizar con mi participación de esta exposición, voy a citar un texto de aquí del capítulo con el cual yo concluyo. Dice, el proceso de implementación como el proceso de elaboración de las políticas públicas envuelve a diferentes niveles gubernamentales, órganos administrativos y otros intereses afectados, construyendo que se ha de denominar Politic Network o Politic Community, es decir, un entramado de actores institucionales, políticos y sociales que hacen frente a una tarea o programa de actuación en específico. La estructura de estos entramados y las interacciones entre sus actores influencia su rendimiento, es decir, la calidad de la política aplicada y la efectividad de su implementación. Pues bien, continúa mi compañero Brandon González con su participación. Buenas tardes, compañeros. Ahora les voy a mencionar lo que es el capítulo 5, que se titula El papel de la burocracia en el proceso de determinación e implementación de las políticas públicas. Este tema se divide en 5 apartados y el primero se titula Las burocracias maquinales y el concepto de discrecionalidad. En este subtema básicamente vamos a describir lo que son estos dos conceptos. Por ejemplo, burocracia maquinal se refiere a un conjunto de personas organizadas de manera jerárquica con un trabajo rutinario. Es decir, pues básicamente es la burocracia tradicional como la conocemos hoy en día. Y esta burocracia tiene algunas ventajas, como por ejemplo lo son la precisión. Es decir, todos los procesos burocráticos van exactamente como se mencionan en los reglamentos, en las leyes o como está estipulado según sus políticas dentro de la institución. Son poco ambiguos, es decir, hay muy pocos vacíos en los que el burócrata puede actuar de acuerdo a su juicio. Se mantiene la unidad. Existe la subordinación, es decir, cada burócrata responde a cierta jerarquía. Y por último, la continuidad, es decir, diario, todos los días se maneja de esta manera, es permanente, vaya, la burocracia no puede parar. Y estas ventajas
gracias a esta ventaja se mantiene lo que es la estabilidad burocrática, es decir, pues las cosas se manejan muy bien, que no hay necesidad de cambio, supuestamente. Pero gracias a esta estabilidad burocrática que está tan aferrada, este, son incapaces de reaccionar a un cambio. Los cambios tecnológicos, sociales, todo esto pues va evolucionando, mientras que la burocracia se ha quedado estancada. Así se ha manejado los últimos 40, 50 años, si no es que más. Y pongamos un ejemplo, como por ejemplo, tenemos hoy el problema sanitario, el problema de salud, y las burocracias alrededor del mundo pues no han actuado no eficientemente a estos cambios, es decir, no están preparados para los cambios que se requieran. Y pues la discrecionalidad, este concepto se refiere este al juicio que tiene un burócrata en actuar de acuerdo a sus criterios, siempre y cuando tengan el conocimiento adecuado. Cuando se presenta un vacío en un proceso, pero el funcionario cuenta con conocimientos y sabe qué hacer. Vaya, es la capacidad de responder. Pero pues básicamente entre más grande es una burocracia, mayor es el peligro en caer en este tipo de discrecionalidades. Y se ha atacado el problema de dos maneras. Por ejemplo, la flexibilidad organizativa se entiende como la capacidad de actuar del burócrata de acuerdo a lo que menciona la ley o de acuerdo a su conocimiento cómo debe de actuar. Y la violación a las normas es prácticamente hacer caso omiso o no actuar como mencionan las reglas o simplemente no actuar. El número 2 se llama el control de la burocracia y aquí hace una distinción entre lo que es poder y control, es decir, los pone en una misma línea y pues debido a que somos una burocracia democrática, el poder y el control no se centra en una sola persona o en un solo burócrata, sino que el poder y el control se reparte de manera desigual entre las diferentes jerarquías que se encuentran dentro de la burocracia. El poder y el control pues no es igual en un funcionario de alto rango que en un funcionario de ventanilla y pues se distribuye de manera desigual, como nos menciona aquí, en recursos, información, dinero, tiempo, etcétera. Y sin embargo, no solamente el poder y el control lo tiene o se da dentro de la burocracia, sino que se da en otras fuentes externas también. Por ejemplo, los medios de comunicación, asociaciones, empresarios, grupos de interés, etc. Y estas otras fuentes externas pueden influir de afuera hacia adentro en la toma de decisiones o en el proceso de las políticas públicas. El número 3. Los recursos de la burocracia y las políticas públicas. ¿Con qué recursos cuenta la burocracia para procesar o para crear políticas públicas? Pues tenemos en primer lugar el control de la información, es decir, ¿qué sucede en el proceso de las políticas públicas? La burocracia es quien tiene no el control absoluto de la información, pero sí la mayor parte. Y gracias a este control de la información, pues podemos monitorear qué es lo que está pasando en el proceso de las políticas públicas, cómo se está resolviendo un problema, qué alternativas se están dando, cuál es el problema, cómo se va a solucionar, qué pasa si aplican el plan B y a diferencia del plan C, todo este proceso y este monitoreo está bajo la acción de la burocracia. La B, las redes de contactos. Esto es muy importante porque hace mención en quien posee la información tiene la capacidad de influir en la toma de decisiones. Quienes son tus contactos dentro de la burocracia
tiene la capacidad de actuar primero que otra persona. Y aquí pues muchas veces, o más bien la mayoría de las veces, la calidad de la información, las fuentes de la información, todo esto influye en la agenda pública o en la agenda burocrática, como se pueda mencionar. Y es muy importante el tercer punto, la posición de los burócratas. ¿Por qué? Porque el conocimiento de un burócrata en el mundo político o burocrático puede absorber o neutralizar a otros políticos. Es decir, ahora sí, como se dice coloquialmente, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, este conocimiento les permite moverse y actuar de manera pues congruente con sus propios objetivos, ya sean personales o de un grupo de interés o cualquier cosa que se pueda dar. Y pues resumidamente, pues la burocracia recopila y procesa la información. La burocracia es quien determina la agenda pública y la burocracia es quien genera alternativas y consecuencias. El punto número 4 es la burocracia e implementación. Es decir, en la burocracia contiene todo lo que está al alcance de los programas. Punto número 1 es la ejecutora del contenido. A través de que bueno, una vez de que se recopila información, se procesa, la burocracia es quien va a ejecutar esas políticas públicas. De acuerdo con el siguiente punto, que es el número 2, que son los actores. En el proceso de la elaboración de políticas públicas, pues los diferentes actores negocian sus intereses y después buscan a otros actores quienes son los que van a implementar estas políticas públicas. Y tenemos el punto número 3, que la ambigüedad de los objetivos. Si los objetivos son muy ambiguos, se cae en la interpretación de quien los ejecuta y puede provocar un desplazamiento o déficit de lo que se pretendía hacer. Es decir, pues si los objetivos se prestan a otras interpretaciones, pues la finalidad con que se quería hacer se puede distorsionar en el proceso de implementación y se puede caer en poco control o los recursos no son eficientes, pues la mala implementación, vaya. Y los objetivos claros. Si los objetivos son claros, los recursos de todo tipo son suficientes y el rendimiento será el más óptimo. El punto número 5, pues es un resumen de lo que ya hemos visto, la influencia de la burocracia. Yo lo resumiría, más bien yo diría que la burocracia es importantísima en el proceso de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque la burocracia es quien mantiene el contacto con el ciudadano. Es el primer contacto que se da entre ciudadano y Estado, gobierno, burocracia. Es quien sabe las necesidades que requieren los ciudadanos. Es quien recopila y procesa esta información, al igual que es quien la implementa. ¿Tiene fallas? Sí, claro que tiene fallas, porque precisamente son personas quienes están al frente de esta burocracia. Pero, pues se requiere atacar o enfrentar estos problemas de manera eficiente. Otro punto que yo diría es de que se soluciona un problema pero surge otro. Es decir, podemos implementar una política pública para beneficiar a un sector de la población, pero se descuida o se desatiende a otro sector. Entonces, la burocracia no en muchas ocasiones diría que alcanza para todos, o al menos la eficiencia de la burocracia,
porque, como ya lo mencioné, se atiende un grupo, pero se desatiende otro. Entonces, pues aquí damos lugar a al otro punto que yo agregaría, que es el de la oposición. Es decir, aunque, aunque el burócrata haga una política que beneficie al mayor número de ciudadanos posible, o al mayor grupo de interés posible, siempre va a haber la oposición, quien se va a encargar de sacar lo oscuro de esa política pública o conspirar en contra de esa política pública. Siempre va a decir que hay otros intereses a los que se mencionan públicamente. Entonces, este punto yo agregaría. Y pues, por mi parte sería todo, compañeros. Que pasen buena tarde.